Dale un abrazo virtual, 2, 3 personas cerca de ti, tú que estás a través de la pantalla. De igual manera, alaba y glorifica a Dios y dale gracias a Dios, porque este es el día que ha hecho el Señor, día para gozarnos y alegrarnos en el mismo. Pueden ocupar sus asientos, mis queridos hermanos. Saludamos a todos los que están en la casa en este día. Ya los días mejores han comenzado a llegar. Y así mismo les quiero invitar a acercarnos al Evangelio de Juan, versículo 18, capítulo 18, versículos 10 al 11. Y solamente utilizaré este pasaje para partir a hacer algunas reflexiones temáticas. Es decir, estaré presentando hasta donde me pueda un combo de pasajes para señalar el regaño de Jesús a sus discípulos. En Jueces 18, versículos 10 al 11, dice la Escritura: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En la última exposición hablé especialmente de Pedro, hablé de las 3 veces que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús se refería a la copa del sufrimiento. David Wilkerson, le escuché hace muchos años y gracias a la visión de David Wilkerson yo estoy aquí. Reconozco que fue la visión que Dios puso en David Wilkerson en el año 1958, lo que hizo que yo esté aquí y que muchos otros en los próximos años estén sirviéndole al Señor, porque él fue el fundador de lo que es el ministerio de Tim Challenge, y como todos saben, Tim Challenge es mi alma mater. Ahí fue donde Dios me salvó. Ahí fui bautizado en las aguas bautismales un domingo. Fui bautizado a la primera semana, el primer domingo de agosto, si la mente no me es infiel. Y luego al final de agosto yo estaba viajando hacia los Estados Unidos para llegar a lo que le llamábamos la universidad del Teen Challenge, que era el Teen Challenge Training Center en Pensilvania, y hacíamos escala en Brooklyn, New York, y bien temprano salíamos del 444 viajando por el Holland Tunnel. Fue la primera vez en mi vida que viajé por ese túnel. Y David Wilkerson fue un hombre visionario. Él predicó un sermón que les invito a que ustedes lo puedan buscar. Solamente no me recuerdo del título del sermón, quizá algunas ideas, que eso me saltó en la mente ahora mismo. Y es que habló sobre el bautismo del sufrimiento. Buscamos diferentes bautismos, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, que para los pentecostales todos fuimos bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo, es el bautismo en el Espíritu. Y todos somos bautizados con el Espíritu Santo, es lo que se acompaña con la señal glosolala de poder hablar en otras lenguas, y es lo que ha sido una de las verdades fundamentales del movimiento pentecostal, que comenzó como una secta, pero hoy día es un movimiento debidamente establecido por su apego a las Sagradas Escrituras y por redescubrir doctrinas que la iglesia había ido descuidando. Y él habla sobre el bautismo del sufrimiento. Estamos todos de acuerdo que Simón Pedro fue el discípulo de los muchos regaños. Si tomamos en cuenta más que los regaños dados a Pedro aquí, allá, por allá, más acá, Jesús siempre lo estaba regañando. Lógicamente porque Simón Pedro era el preguntón, era el entrometido, era el cuestionador, era el vocero a nombre de todo el grupo de la Dódeca o de los apóstoles, era el verdadero vocal. Las organizaciones tenemos vocales y se supone que el vocal es aquel que va a vocalizar
a favor del resto de la asamblea, pero hoy día todas esas definiciones se han ido perdiendo. Por intermedio de los regaños que el Señor le daba a Simón Pedro, también regañaba al resto de los discípulos. Nosotros, al igual que por los regaños que recibió Simón Pedro, los regaños que recibieron los otros apóstoles, los regaños que recibieron otros seguidores de Jesús de Nazaret, nosotros también somos regañados. Y voy a intentar por lo menos analizar varios de esos, si no, hoy analizaré a alguien en particular y luego continúo con los otros. Pero quisiera considerar el regaño que Jesús dio a Marta cuando se quejó de María. Y Marta fue regañada por Jesús porque María, a opinión del maestro, había escogido la mejor parte, la cual no sería quitada. La base textual se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, que fueron leídos por la anciana gobernante Vivian Maldonado. Pero para refrescar vuestra mente, dice la Escritura que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, haciendo muchas cosas, realizando muchas tareas. Y acercándose, dijo, y es una interrogante, Señor, Kyrios, ¿no te da cuidado o no has tomado en cuenta de que mi hermana me está dejando a mí servir sola? Dile pues que me ayude. Está Jesús y Marta está sirviendo, pero María lo que está es sentada. Y no es bien que tú estés haciendo algo cuando hubo un compromiso y que haya alguien beneficiándose de algo, o viendo televisión, o escuchando la radio, mirando por la ventana, cuando acordaron que las dos iban a trabajar juntas para agasajar al gran rabino llamado Jesús de Nazaret. Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte y no se le va a quitar. Lo parafraseo de esta manera. Iba Jesús, tenía que entrar a una aldea. Esa aldea era Betania. Esa aldea está en el extremo oriente del Monte de los Olivos. Betania, Betfagé, son aldeas que hoy todavía permanecen como pequeñas ciudades o poblaciones o pequeños poblados completos con plaza, con las mezquitas levantadas, los templos ortodoxos griegos y católicos, sus supermercados, sus malls. Y él tenía que entrar y pasar el primer lugar de camino cuando tú vas ascendiendo del Mar Muerto y desde Jericó hacia Jerusalén. A la distancia hoy día, lo primero que tú vas a ver son las antenas sobre el Monte de los Olivos, y hacia las 11 de la mañana en tu ubicación mental, tú vas a ver una aldea que se conoce como la Zarilla, y esa es Betania, que hoy día lleva el nombre árabe en honor a Lázaro, que es una de las personas respetadas en el Islam. Las dos hermanas, es probable que este sea un relato que es de tradición netamente lucanina. O sea, Lucas toma una fuente, y le hablo como seminarista ahora, que no es la fuente que se alimenta a los otros evangelios. Lucas toma una fuente que
en el seminario me enseñaron que era una fuente quizás llamada la fuente Q, del alemán, que ponían esos términos. Porque lo que es la misión de los 70 no aparece en ningún evangelio. Lo que es el informe de los 70 no aparece en ningún evangelio. Lo que es el relato del buen samaritano no aparece en ninguno de los evangelios. Pero cuando observamos Lucas 10, esta trilogía de narrativas, sí aparecen y por eso se llaman de tradición lucanina, porque le pertenecen a Lucas y Lucas transmite una información que no es la repetición de los otros evangelios y así tiene muchas narrativas que son autóctonas y propias del relato lucanino. Van a recibir a Jesús. La historia se puede poner que quizás piensan algunos que fue el primer encuentro que Jesús tenía, la primera oportunidad de estar en la casa de Lázaro. Se menciona a Marta, se menciona a María. En Juan 11 se habla de Lázaro. Y el hecho de que se ponga a Marta indica que de las dos era la mayor. Llega Jesús para ser reconocido en ese lugar, para hacerle un agasajo. Si estuviera en nuestros días, todo el mundo quisiera recibir a Jesús de Nazaret. Había un convenio entre las dos. Vamos a prepararle de comer al rabino cuando llegue y las dos se pusieron de acuerdo, tan pronto entró el rabino, que no se dice que estaba acompañado de los discípulos, pero podemos suponer que sí, por lo menos del trigo más cerca de él. Siempre andaba con ellos. Cuando ellos llegaban a Jerusalén se hospedaban en diferentes lugares. Pero qué mejor es tener un lugar específico, una casa conocida donde tú te vas a hospedar. Pues acostumbró él utilizar como lugar de hospedarse allí en la casa de estos tres hermanos que llegan a ser conocidos como Marta de Betania, María de Betania y Lázaro de Betania. Y allí comienzan a hacer los preparativos, pero María se olvida del compromiso y ve al maestro, está entusiasmada. Y el maestro que le gustaba hablar por naturaleza era la palabra y tenía la palabra en abundancia. Porque donde estaba el maestro estaba la palabra. Y todo lo que habló el maestro fue la palabra. Y si tuviéramos todo lo que el maestro había dicho, tendríamos que andar con una carretilla llena de libros. Y ahí es cuando Marta mira desde el fogón, mira desde la cocina y quizá le hizo algunas muecas y algunas señales a María. Empieza a servir y María se está beneficiando del servicio. Pero María ahora está tomando una escuela bíblica, diría el doctor José Caraballo. María ahora está tomando un estudio semanal, diría el pastor Joe Santiago. Y allí se encuentra ella alimentándose de la palabra, oyendo más directamente, recibiendo lo que Jesús puede ilustrar con su rostro, con sus palabras, con el movimiento de sus brazos, que a veces lo que nosotros no entendemos es lo que se verbaliza, lo podemos entender en el lenguaje no verbal de la persona. El lenguaje no verbal comunica demasiado. Es cuando ella se preocupa, pero no con la preocupación que se esperaba. Señor, ¿no tienes cuidado? ¿A ti no te importa que mientras yo estoy sirviendo, mi hermana me haya dejado sola? Y le pide, regáñala. Dile pues que me ayude, regáñala. ¿Y cuántas veces nosotros no quisiéramos que alguien regañara a alguien que cuando tenía que hacer algo no lo hace? En los trabajos, mire jefe, regaña a fulano porque yo estoy haciendo esto solo y se supone que lo tenemos que hacer entre los dos. Pero yo estoy haciendo el trabajo solo. Mami, regaña a Carmín o regaña a Papo o regaña a Junior porque los dos tenemos que pelear nieve, pero Junior está ahí escuchando a Radiovisión y está escuchando a K-Love.
Dile pues, le está dando órdenes al Señor. Dile pues que me ayude. O sea, para lo que estás hablando, una interrupción, se convirtió en un interruptor de sonido, se convirtió en una tecla de pausa. Dile pues que me ayude. Y Jesús, dile que no puedo contestarle ahora. Dile que Jesús dile, Jesús, que me ayude. Y Jesús la miró con esa compasión que había en el Nazareno, con esa figura que impresionaba. Y le dice, Marta, me imagino la pausa. Marta, me imagino el nivel del volumen en el segundo llamado. Simón Pedro, Simón Pedro. Saulo, Saulo. Marta, Marta. Cuando tú llamas a alguien por el nombre 2 veces y lo llamas por 3 veces o lo llamas con el nombre y el apellido. Cuando doña Juanita, que era normal, una mujer de Dios, una sierva de Dios y un siervo de Dios, también se enojaba y se molestaba con el siervo de Dios, que por edad ella tenía jerarquía, cualquier cosa, que es normal. Una vez en el vehículo, recuerdo que como yo soy tan ligero, y esta misma, hoy mismo me ponché 2 veces. 2 strikes tuve esta mañana, 2 strikes. Primer strike, salgo del baño, pero Rosa está en la puerta y le di con la puerta. Strike 1. Después, cuando vamos a salir de la casa, yo soy súper ligero, súper ligero, súper ligero, súper ligero. Rosa sale, pero Rosa está un poquito más lenta ahora que antes. Rosa siempre ha sido tranquila, pero Rosa sale con su calma, con su estilo. Dirige Israel Suárez. Israel la describe muy bien a Rosa caminando, sentándose. Israel es el único que la puede describir a ella. A mí no me gusta que Israel Suárez me describa. Me describe con un viento, un torbellino, qué sé yo qué. Y cuando vamos saliendo, yo veo que la otra puerta se queda abierta, pero como tenemos un Yorkie, yo tengo mi oficinita, no quiero que se meta en mi oficinita, y yo soy tan ligero que salgo, ¡pa!, cierro la otra, y cuando salgo, la puerta le dio segundo strike. Pero me aseguré que cuando se cerrara la puerta del carro no hubiera un tercer strike. Dile pues que me ayude, regáñala. Y Jesús, en vez de regañar a quien esperábamos que regañara, regaña a quien no esperamos que debe regañar. Marta, Marta, con ese tono, afanada y turbada estás con muchas cosas. Te estoy sirviendo, te preparo la comida, les he dado el té, estoy preparando el cordero y ahora me estás regañando a mí. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Me imagino a Marta, salvadoreña, guatemalteca, puertorriqueña, dominicana, ecuatoriana, pues se quedaron sin comer. Aquí no come ninguno. Olvídate que tú seas el gran rabino y que ella sea... Aquí no va a comer nadie. Y le dice, y ella ha escogido la buena parte y no le va a ser quitada. Ella escogió escucharme a mí y yo no voy a dejar de seguir hablando para que ella me escuche. Si algo nos enseña esta historia, es que Jesús regañó a quien no tenía que regañar para enseñarnos algo. Marta realizaba todas esas tareas domésticas, pero María se sienta a ser instruida y a recibir la palabra del Maestro, lo cual causó en Marta un disgusto y una reacción
de una emoción temperamental. Marta era muy explosiva, Marta. Ya vemos gente que amamos al Señor con todo el corazón y le servimos con todo el corazón, pero cualquier cosita nos puede hacer explotar. Y yo me sumo a todos esos que explotan también de vez en cuando. Marta era una mujer de mucha fe y se lo puedo demostrar. Marta fue una mujer de mucha esperanza y se puede demostrar. Pero cuando observamos Juan capítulo 11, versos 20 al 24, que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Siempre encontramos a María más tranquila, un poco más introvertida, más de escuchar o quizá más casera. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es la reacción inmediata que tiene. Llegaste tarde, por eso murió mi hermano. Se te avisó hace 4 días y si hubieras avanzado, hubiera hecho el viaje en 2 días y mi hermano hace 2 días estuviera vivo. Pero tú te retrasaste, te quedaste, llegaste, perdónenme, cuando te dio la gana. Pero la misma que reacciona tan temperamental también nos recuerda mucho de nosotros. Que podemos ser temperamentales, pero también podemos ser gente que creamos y tengamos fe en lo que Dios puede hacer. Mas también sea ahora, bajo el tono, bajo el nivel. Mas también sea ahora, que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús la pudo regañar ahí, pero no la regañó. Hay momentos que no es momento de regañar a la gente. Hay momentos que tenemos que entender las circunstancias por las cuales la gente está pasando. Jesús nos enseña un buen principio a aquellos que somos consejeros, y todos tenemos que ser consejeros, o para la pareja, o para los hijos, o en la familia. Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Y Marta, haciendo un poco de teología que aprendió de él, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Va a resucitar con todos los que resuciten. Esta reacción de Marta cuando Lázaro estaba muerto de 4 días es la misma reacción temperamental de la tranquila, de la que estaba oyendo la palabra, de la quizás más espiritual. Y Juan 11, 32 al 33 dice: María llegó a donde se encontraba Jesús y cuando lo vio se postró a sus pies, una actitud de más espiritualidad. Pero viene con la misma queja que no escuchó a su hermana. Yo no sé cuál de las dos iba aprendiendo de la otra. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, cuando vio que ella lloraba y que los que estaban con ella estaban llorando, que las plañideras, la música del duelo, del lamento funeraria se escuchaba, pero las lágrimas de ella mayormente, de María, conmovieron las mismas entrañas del Señor. Los sentimientos nuestros son transferibles, hacen eco en la otra persona. Si tú estás contento, tú puedes influenciar la alegría en otra persona. Si tú te enojas, tú puedes reflejar enojo en la otra persona. Si tú y yo somos reaccionarios, la otra persona será reaccionaria. Y dice la Escritura, también llorando, refiriéndose al verle ella llorando y al ver a los judíos que lo acompañaban llorando. Pues lo que se espera es que ahora se transforme esto en un coro de lloro. Dice que se estremeció en espíritu, se estremeció en su naturaleza, porque espíritu es con minúscula, neuma con minúscula, y se conmovió.
Y Juan 11:35, versículo más corto de las Sagradas Escrituras, declara: Jesús lloró. Proyectar un sentimiento de culpabilidad sobre otros es un mecanismo de defensa psicológico. En la pasada exposición le hablé de algunos de estos mecanismos de defensa, pero un mecanismo de defensa, aparte de negar algo, aparte de proyectar sobre alguien, aparte de culpar a alguien, que entra el mecanismo de proyección, aparte del mecanismo de la ira y del mecanismo positivo que hay en todo esto, que es el de la aceptación. Proyectar un sentimiento de culpa sobre otros es un mecanismo de defensa psicológico. Es buscar autojustificarnos, es buscar exculparnos de algo que hemos hecho mal. Adán culpó a Eva por su desobediencia, Génesis 3:2. Y el hombre respondió a Dios cuando le preguntó: ¿dónde estás, Adán? Jesús vino en el mismo estilo del Padre, haciendo preguntas. La mujer que me diste por compañera, la esposa que me diste, la ayuda idónea que me diste. Me atrevo a añadir un poco más: yo no estaba orando por ella. Yo me sentía solo, pero yo no oré por Eva. O sea, Adán nunca tuvo un modelo de madre en su vida. Adán es formado, creado, hecho. Recibe alma, espíritu por el Dios que está en los cielos. Adán no podía jactarse de decir: este ombligo me recuerda a mi madre, mi ombligo me recuerda a mi mamá, me recuerda que yo estuve conectado con mi mamá, pero Adán dice: no, yo no sé. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta es una de las primeras proyecciones en la historia de la creación del ser humano o del creacionismo. Es una de las primeras historias. Cuando el hombre se expresa psicológicamente y le echa la culpa a la mujer. Y todavía muchos le seguimos echando la culpa a las mujeres. Gracias a Dios que yo me exculpé esta mañana, me santifiqué. Y dije: mea culpa delante de Rosa. Pero tiene que ser un poquito más rápida. Hay que ponerle las pilas, Rosa, hay que cambiarle batería. No, ella dice que yo nunca, pero empatamos, ¿verdad que sí? Eva, que no leyó ningún libro de psicología, ningún manual en psicología, no. Eva no escuchaba a la doctora Joyce. Eva no escuchaba a aquella que escribía los periódicos, las dos gemelas que escribía sobre el amor. ¿Recuerda cuál es el nombre de ella? Aquella que sale siempre en los periódicos por muchos años, los 70. No leía a la doctora Corazón. Entonces se le escribía: doctora Corazón, mire que mi esposa pues me ha abandonado, y la doctora Corazón le decía: pues trata de reiniciar de nuevo un conversatorio, vuelve a buscarse el novio de ella, a ver si te acepta en la primera etapa como novio y luego el matrimonio se va a restaurar. Y viceversa. Dios le dice a la mujer: como Él te echó la culpa a ti, yo te voy a preguntar a ti. Dios comenzó a ser el psicólogo de... La primera pareja que necesitó consejería fue Adán y Eva, así que no se preocupe cuando usted tenga problemas en su matrimonio. Porque los primeros que comenzaron a echarse la culpa: tú tienes la culpa, yo no tengo la culpa, y Dios: está bien. Adán, ¿dónde está? No, ¿qué hiciste? No, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Está bien, vamos a tratar ahora con Eva. Vamos a la sesión de Eva, tú no hables. Eva, ¿qué es lo que has hecho? El tono de voz cambió. Y la mujer que
tiene una enciclopedia de excusas extraordinarias, tiene la balsa. Y ahora googlea muy rápido y con una rapidez asombrosa. La mujer miró a Adán y dijo, no puedo culpar a Adán, no me voy a culpar yo. La serpiente me engañó. Y comí, dijo la verdad. Aarón culpó al fuego por su desobediencia. Había un culto allá en el Sinaí. El Shekinah de Dios estaba sobre Moisés. Y cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la Shekinah de Dios en forma de nube se manifestaba. Donde estaba Moisés estaba la presencia de Dios. Donde hay un siervo y una sierva de Dios está la presencia de Dios. Y dice Éxodo 32:24, después que se describe que de la frente de Moisés salían como halos de luz. Y cuando Miguel Ángel estaba esculpiendo esa famosa estatua de Moisés, que yo la pude ver, Rosa la pudo ver y quizá algún otro aquí, que se encuentra en Roma, gigantesca, iba a ser parte del mausoleo o de la catedral tumba para uno de los papas. Y yo mirando esa estatua, tiene una cadena grandísima, que dicen la cadena que le ponían a Pedro, como si Pedro hubiera sido un crucero, una cadena grandísima. No hace sentido la cadena que le ponen rodeado con la estatua allí al lado. Pero esa estatua, cuando usted la mira de cualquier dimensión, o sea, hoy se habla de 3D, 2D, pero nosotros tenemos una visión que pasa a los 5, los 10D, podemos mirar de arriba, de abajo, del lado, del otro lado, de este ángulo, del otro ángulo. La visión humana todavía no puede ser superada con los logros de los 3D. Y mirando aquella estatua, uno le ve las venas como se brotan. Uno ve los brazos de un levantador de pesas. Uno le ve el rostro como de un Neptuno o de un Zeus. Pero de su frente salen dos pequeños cuernos. Y es que de qué manera se puede describir, de qué manera un escultor puede manifestar que salía luz de su frente. No hay otra manera para captar el ojo humano que crearle los cuernos, y de ahí es que aparece el Moisés con sus cuernos, y por una mala traducción se dice que salían cuernos de su frente según la Vulgata. Baja con la gloria de Dios en su rostro. Cuando baja tiene que cubrirse el rostro porque es tanta la presencia de Dios. 40 días metido ahí arriba con Dios. Baja con las tablas de los 10 mandamientos, que sería el código para dirigir a la nación hebrea. Comenzar con una constitución celestial sobre sus vidas. Enseñarle que no puedes tener dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen de ninguna cosa. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, guardarás el día de reposo, no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que aprendimos aquellos que llegamos y que, como yo que fui un mal católico y mi familia todos fueron peores también y yo peores, era solamente de nombre. Pero por lo menos traímos el legado de la Iglesia Católica de habernos aprendido los 10 mandamientos, de habernos aprendido el credo, de habernos aprendido el Padre Nuestro, y quizás sin ningún significado y aplicación para nosotros, el Ave María con todas sus repeticiones. El rosario, tú eras experta en eso, ¿verdad? No. Pero ¿qué hace Aarón? Cuando baja Moisés se encuentra que hay un becerro de oro. El pueblo tiene la experiencia con Dios y no me quiero alargar para darle un tour por el Éxodo, pero que cuando no están viendo al líder, no están viendo a Moisés, está desaparecido por 40 días, está metido en la montaña de Dios, está recibiendo de Dios allá. El pueblo entonces comienza a desesperarse y quieren ahora volver a sus antiguos cultos, y Aarón, que no tenía carácter, se deja dirigir por la gente, le dicen queremos un becerro de oro, y él comienza a pedir todo el que tenga oro traiga. Y cuando es confrontado,
Él contesta con una pregunta. ¿Quién tiene oro? Apartarlo y me lo dieron. Éxodo 32, 24. Pero me gusta esta sentencia y quisiera subrayarla con ustedes. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Yo no quise hacer eso, pero salió esto mal. Yo no dije eso, pero así me entendieron. Yo nunca planifiqué eso, pero alguien lo puso de esa manera. Es cuando nosotros tratamos de justificar que las cosas suceden al azar o por circunstancias. Pero ¿quién provocó? Volviendo a Marta, le pide al maestro que regañe a su hermana. Marta tiene un espíritu egoísta. No está reconociendo la labor, la función que su hermana está haciendo y el servicio que está prestando del cual ella se está beneficiando. María había decidido espiritualmente hacer lo que era más correcto. Y lo más correcto era que sentarse a los pies del maestro. Marta, Marta, deja ya de tener tanto afán. Deja ya de tener tanta preocupación. Déjate ya de sentirte que eres la más que trabaja. Y veo tres posibilidades para resolver el problema. Y son tres posibilidades que nos pueden ayudar como principios en nuestras propias vidas. Primera posibilidad, Marta y María pudieron haberse levantado más temprano para hacer los preparativos. Levántate más temprano. Segunda posibilidad, Marta pudo unirse a Marta. Marta pudo unirse a María para escuchar primero. Vamos a escuchar primero las dos. Tercera posibilidad. Marta y María, luego de escuchar al Señor, las dos juntas pudieron hacer el trabajo. ¿No quieres llegar tarde a ningún lugar? Levántate más temprano. Anda siempre retrasado y retrasada, comienza a ajustar tu horario. Se te olvidan las reuniones, ponlas en el celular. Es nosotros ubicarnos y meternos en la agenda de Dios. Queremos meter a Dios en nuestra agenda. Dios quiere que nos metamos en la agenda de Él. Afanada y turbada estás. Dos sentimientos que se están expresando ahí, del afán y la turbación, los dos juntos. El sermón del monte, que comprende Mateo capítulo 5, 6 y 7. El sermón más extenso de nuestro amado Salvador, que por cierto fue más extenso de lo que se pone, es un resumen de lo que se pone. Que encuentra su referencia en Lucas 12. En Mateo 6:34 dijo el gran maestro: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, sus propios problemas, sus propias situaciones. Basta a cada día su propio mal. Tres cosas veo que el maestro ilustró. Primero, ilustró con la provisión de la vida y el cuerpo, que Él es el que provee nuestras vidas. No afanéis por la vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6:25. Lo ilustró con las aves de los cielos. Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tercera ilustración que da el maestro. Mateo 6:27 al 30. ¿Y quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Y un codo es de aquí hasta aquí. Cuando se habla de palmos en la Biblia, se está hablando
de la mano, que es la medida del palmo. Eran las reglas creadas por el ser humano. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que no trabajan ni hilan, pero aún Salomón no se vistió como uno de ellos, aun cuando estaba en toda su gloria. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana no es, Dios la viste, ¿no hará Dios mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Afán es sinónimo de preocupación. Nueva traducción viviente, así que no se preocupen por el mañana. Mañana traerá sus propias preocupaciones. Afán es sinónimo de angustia, nueva versión internacional. Por lo tanto, no se angustien por mañana, el cual tendrá sus afanes. Y termina diciendo, cada día tendrá sus propios problemas. Afán es sinónimo de congoja. Reina Valera 1909. Así que no os congojéis por el día de mañana, porque mañana tendrá su propia fatiga, basta el día su afán. A veces vivimos demasiado preocupados con lo que tengo que hacer mañana, con lo que debo mañana. Y eso nos lleva a nosotros a descuidar las cosas básicas de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la pareja, de nuestra relación con la iglesia, de nuestra relación con otros seres humanos con los cuales coexistimos y con los cuales convivimos. Mateo 6:33, el Señor dio la gran respuesta que muchas veces citamos nosotros, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lucas 2:71 dice, mas buscad el reino de Dios y estas cosas le van a ser añadidas. Diríamos, vamos a mantener nuestra comunión con la presencia de Dios y lo que necesitamos Dios lo va a suplir. Mantengámonos sirviéndole a Dios y eso que esperamos de un milagro va a ocurrir en nuestras vidas. Marta tenía que ser una transformer. Marta tenía que transformarse en una María. Tenía que darle prioridad al Señor en su vida. Tenía que darle prioridad al culto con el Señor. Tenía que darle prioridad a la palabra del Señor. Estaba dando prioridad a cosas secundarias que se podían haber hecho antes o aún después que se terminara esa clase. Se perdió esa clase. Recuerdo aquellos años cuando se hacía mucho pro templo y se trabajaba mucho en la cocina. Y había personas que no participaban de los cultos. Hay gente que no participa de los cultos. Llega el momento que si vamos a hacer algo, trata de hacerlo más temprano. Hoy tenemos monitores que pueden recibir la palabra en nuestras asambleas anuales. Estaban las que trabajaban en la cocina y hacían un trabajo con mucha excelencia. Eran creyentes muy maduras o muy maduros, pero muchas veces se perdían los cultos. Gente que pueden hacer cosas para Dios o pueden disfrutar de la palabra o disfrutar del culto, pero están atareados con otras cosas. Hay cosas que sí en esta ciudad demandan cierta atención. Entiendo que si usted tiene un negocio y llegó la fecha de Navidad con que en su negocio tiene que vender juguetes, pues yo soy pastor y yo lo comprendo usted, porque esa es la fecha donde usted va a poder recuperar muchas cosas. Sé que si usted atiende pacientes y llegó emergencia, usted atiende a sus pacientes. Sé que si es policía y llega una emergencia, usted tiene que cumplir con eso. Pero hay gente que pone las cosas de Dios secundarias, terciarias. Primero yo, primero mi necesidad, primero lo que quiero, pero lo de Dios lo dejo para después. Tenía que transformarse Marta en una María. Deja lo que estás haciendo, Marta, momentáneamente, para ya. No hagas tanto ruido, no sigas moviendo las cosas, detente ya. Acércate a escuchar la palabra, porque esa palabra puede ser suficiente para que haya un cambio en tu vida. A veces nos preocupamos por cosas que no deben tener nuestra atención y nos olvidamos de recibir la gran lección que nos puede dar el gran maestro. Muchos seres humanos, Santiago, ayúdame a aterrizar. Los demás puntos los predico el próximo domingo porque voy embobinado. Y recuerde que usted tiene la autoridad, tiene inmunidad de empezar el teclado para decir, pastor, ya vaya aterrizando.
Muchos seres humanos, me incluyo yo, a veces preocupados por el mañana o el futuro. El afán comienza a despertar en ellos, a tocar diferentes teclas emocionales. La inseguridad, la incertidumbre, temores, desesperanza, el miedo de enfrentar realidades. Mientras chateaba verbalmente con mi esposa, que yo aprendo de ella, ella aprende de mí, yo tiro la bola, ella la cacha, ella tira la bola, yo la cacho, yo hago canasto y ella hace canasto, yo troteo, ella trotea. Lo único en la cocina no me quiere. Pero lo hace ella muy bien en la cocina. Y es que yo le decía a Rosa y siempre platicamos. Yo aprendí muy joven. Mi primer ministerio en esta ciudad fue ser presidente de jóvenes. El ministerio que Dios puso sobre mí, diría hace 50 años atrás. El ministerio que Dios puso sobre mí 50 años atrás. Y puso sobre Rosa hace 52, 53 años atrás. Que Rosa se convirtió antes que yo. Fue ser presidente de jóvenes. Yo fui presidente de jóvenes embajadores de Cristo, de la Iglesia Pentecostal Filadelfia. Y para mí en aquellos años, contaba al reverendo Rivera en una ocasión, que para mí en esos años ser presidente de jóvenes, para mí era lo más grande que había. En el trabajo yo le decía a la gente, no, porque yo soy presidente de jóvenes. ¿Sabe lo que es tener un grupo? Yo empecé como presidente de jóvenes. Alguien hizo un comentario reciente en las páginas sociales que la mayoría de los ministros lo que vivimos es del cuento. Tenemos carro porque se lo sacamos a las iglesias. Vestimos bien, que ellos piensan que es que tenemos un montón de ropa. Lo que pasa es que cambiamos el pañuelo, jugamos con la forma del pañuelo, pero es la misma ropa repetida que la ponemos y creamos ilusiones ópticas en la gente. Y yo contesto, yo trabajé 36 años. Y además mandé hasta de los sellos cuando yo trabajaba en hotel, que pagaba $12.50 desde 1972. Ya en el 81, creo que yo estaba pagando para el 81 como $300, $200, de 100 a $2.50 al año por los Union Dues. Los que son viejos aquí, digo, no viejos de edad, pero viejos de los 70, recuerdan que uno tenía unos libritos para ir a la Unión y te le ponían los sellos. No sé todavía si eso lo usan, Jorge. Ya eso pasó a la historia. Pero antes no se sacaba del cheque. Antes tú tenías que ir a pagar tu Union Dues. ¿Y qué sucedía? Si tú no pagabas los Union Dues, cuando tú tenías un problema en el trabajo que te querían despedir o no querían garantizarte, el seniority, el delegado que estaba ahí, cuando iba a pleitear ante sus superiores, representantes de la Unión allá, decía, quizás no puedo hacer nada por ti porque te han despedido, porque tú no pagaste tus Union Dues. Usted no podía hacer reclamo. Yo fui delegado de la Unión. Ese sindicato que entró al Hotel de las Naciones Unidas, me usaron a mí con otro moreno para meter a los que estaban en ese nuevo hotel abierto a la Unión. Nuestro trabajo era convencer a los demás, tenemos que meternos en Unión, que nos den contrato. Si no nos dan contrato, aquí los jefes, la gerencia va a abusar de nosotros. Y era buscar. Entonces yo por 6 años fui delegado representante de la Unión. La Unión me enseñó muchas cosas. Primero, yo aprendí en la Unión lo que hasta el día de hoy yo practico. El presidente era Vito Pita, que terminó siendo un soldado de la familia Colombo. Pero las uniones antes eran controladas por gente de la mafia, todos estamos conscientes de eso y era la forma de vivir, nadie se metía en eso, eran uniones que nos defendían. De la AFL-CIO, local 6.
De la unión saqué beneficios. Me inscribí en la unión para aprender el inglés. Tomé 2 cursos de inglés. Y lo mucho o poco que pude aprender, aprendí de la ortografía, la gramática, los slangs, slogans que se usan en Nueva York. Y cogí otro curso que era de pronunciación, aunque el acento puertorriqueño escondido siempre está ahí, arropando todo. Pero fui y estudié. Tomé los beneficios que daban en diferentes cosas. Antes en las uniones tú te ibas, sacabas un día y tenías que estudiar si tú querías gratis, no pagabas nada. Daban plan médico, te daban aquello. Pero recuerdo que cuando íbamos nosotros a prepararnos para una huelga, cada 2 años, después cada 3 años se hacían nuevos contratos. Nos tenían que preparar los delegados porque los que influenciábamos sobre los compañeros de trabajo éramos nosotros. Y recuerdo que siempre se nos decía las mismas palabras. Ustedes son los ojos de la unión, ustedes son los oídos de la unión. O sea, yo era los ojos de la unión. Y hoy día yo le digo a los que trabajan conmigo en el ministerio, tú eres mis ojos y tú eres mis oídos. Pero eso yo no lo aprendí en la iglesia, eso yo lo aprendí en la unión. La unión me enseñó a mí muchas cosas. Pero aprendí que habían cosas que eran esenciales en un trabajo. Si el jefe te pide que tú hagas algo y tú puedes dentro de tus posibilidades hacerlo, sin afectar el contrato y sin afectar la descripción del contrato, hazlo. Porque mañana tú quieres un día libre y el jefe te lo puede corresponder. Recuerdo estando en el hotel, Commodore Hotel, Lexington Avenue, la 42, hoy Grand Hyatt. Estando allí en el hotel, en 1972-73, después de 4 años me fui al Hotel de las Naciones Unidas, que era nuevo, en la calle 44 y Primera Avenida, One UN Plaza Hotel. Ahora era el 1, después son 2 y el 3 ahora. Y estando allí, yo levanté el primer grupo de oración con un compañero pentecostal. 15 minutos, hermana Vivian, 15 minutos. Todos los días, porque nos daban 1 hora de receso para almorzar. Por ahí había un restaurancito chino que me gustaba comer mucho en el restaurancito chino. A veces cacheteaba en el hotel, amigos que tenía allá en la cocina. Le decía, guárdame un sándwich. Cuando le servían a la gente, habían sándwiches que la gente los dejaban completo. Y guárdame un sándwichito de esto, de pastrani. Mira, aquí te tengo uno de pastrani, te tengo esto guardadito por ahí. Y la bolsita, y yo cacheteaba mis cosas, que era un hotel, y comía. Refresco habían donde quiera. La gente pedían para la habitación 3 Coca-Cola, dejaban 2, pues. Allá había que botarlo, pues. Yo guardaba en mi laca las 2 Coca-Cola y siempre tenía ahí un vaso de hielo de los que se echaban. Y yo llamaba a mi amigo y le decía, vamos a ver lo que son pentecostales. Y era buscando a los pentecostales. Entraba, había morenos, habían también en mayormente hispanos, había un cubano, y ahí nos reuníamos. Los varones en un lugar y luego las hermanas se les arregló que estuvieran en otro lugarcito. Jovencito yo haciendo un culto de oración en el trabajo. ¿Tú sabes lo que tú puedes hacer en tu trabajo? Un culto de oración de 15 minutos. Y yo lo hacía en el hotel. Rosa me dijo, acuérdate de compartir la ilustración de Mrs. Sullivan. Además, voy a cerrar esto. Dale espacio psicológico, emocional a que ya acabó y que está ya. Esto es extra. Pero esto quizás le va a recordarle algo a usted. Mrs. Sullivan era alemana. Una mujer obesa, grande, pero bajita de estatura, así, una cara impresionante. Metía miedo con la cara. Y yo era delegado, pues, me cuidaba un poco. Pero Mrs. Sullivan les contestó una vez que había que cambiar la Biblia a Gedeón. Mi mente está ya en el 73, ahora mismo.
Y cuando se están recogiendo las Biblias, íbamos con los carritos, iban echando. Yo le pregunto a un amigo mío, ¿qué vamos a hacer con las Biblias? Porque nos tocó de todos los pisos ir recogiendo las Biblias. Y me dio hay que preguntarle a Mrs. Sullivan. Y cuando vamos a la oficina de Mrs. Sullivan, Housekeeping Department, le dimos a Mrs. Sullivan, what do we have to do with these Bibles? Y dijo, you needed to burn it. Man, yo soy un joven ministro. Que me manden a quemar la Biblia. Que estudié en el Instituto de los Mártires. Y yo le dije a ella que yo no iba a quemar la Biblia. Bueno, ahí tuvimos que litigar eso. Y me dijo, yo si veo esa Biblia 2 días más por ahí, tú me vas a tener que responder. Mi orden es que las queme. Pero ella era católica. Pero no se llevaba con nosotros los pentecostales. Y yo le dije a mis amigos, yo necesito que me presten sus lockers. Las lockers eran de metal metálico. Locker phones, con candado. Y yo empecé a meter la Biblia en la parte superior. Le dije a mi jefe, búscame algún lugar para esconder parte de esta Biblia. No te preocupes, te voy a buscar allí un lugar que va a esconder parte, pero tienes que estarla sacando. Empecé a pedirle a mis amigos que me ayudaran a sacar Biblia. Y yo salía siempre con 2 shopping llenos de Biblias pesadas en el tren. Yo andando con mis 2 bolsas, se las daba al pastor, las regalaba donde quiera. Hasta que poco a poco fui terminando con todas esas Biblias. No me dejé vencer por aquella mujer, porque Dios era primero. Pero ahí no termina la historia. Vuelvo de nuevo. Y Mrs. Sullivan está enferma, no ha venido al trabajo. Regresa al trabajo y me dicen que sigue enferma. Me mandó a buscar. Hey, pray for me, and I'm pity, and I pray for me, please. Pray for me, pray for me, pray for me. Y ese joven, con su inglés, orando por la sanidad de ella. Vivió un tiempo más, pero su trato de ella hacia mí cambió. Ya no era la misma Miss Sullivan que nunca me la pude ganar. Yo pensaba, porque yo tenía desventaja, soy puertorriqueño, soy joven, soy flaco, soy prieto, tengo un afro, tengo 5 cosas por las cuales ese alemán no me puede querer a mí. Cuando falleció ella, yo me formé ya como evangélico pentecostal de que no íbamos a los templos católicos. Yo me formé en esa línea. No me importa que muera de familia, no me importa al niño que se bautice. Yo no entro más a esos templos católicos porque es idolatría. Yo me formé así. Esa es la formación, los primeros pentecostales que tenía. Hoy día hemos superado, hemos madurado, pero antes los pentecostales, si se casa la iglesia católica, no cuenten conmigo. Éramos más duros, más disciplinados. Wow, murió Miss Sullivan. Los amigos míos, José Morel, me murió Miss Sullivan y estaba en la iglesia católica allí, cerca de la parte de Lexington, por ahí no era lejos porque caminamos. Y me dice José Morel, que fue mi padrino, me buscó el trabajo, el padrino de boda, el mejor amigo que he tenido en este mundo. Me dice José Morel, mira, Quitín, vamos a tener que por lo menos pasar al frente porque nos van a dar libre a los empleados y pasamos por el frente, miramos y nos vamos. Y yo, no, José, vamos a entrar para ver a Miss Sullivan. Y desde que iba con él me decía, mira cómo están los demonios ahí, mira allá, mira cómo ese demonio nos mira, mira el otro, mira el otro. ¿A qué rechazado terminó estando en el funeral de Miss Sullivan? Terminó sin la oficina, terminó sin estar dando órdenes, terminó como vamos a terminar todos los mortales que nos preocupamos por tantas cosas, por el carro, por aquello, que no tenemos tiempo para estar a los pies del Señor y que rechazamos la palabra del Señor porque hay otros quehaceres que toman nuestra atención. Puestos en pie. Wow. Miss Sullivan.
Y doy gracias a Dios porque esa fue la gente que Dios fue poniendo en mi camino de jovencito para irme formando. No sé, las hermanas Valentín y los conocen a mí pero siempre me han visto casi igual, ¿verdad? Desde todos esos años igual, la misma energía, el mismo espíritu. Yo no tengo tiempo para dar testimonio de prueba, que se levantó aquel contra mí, que el otro no me quiso. Yo no tengo tiempo para hablar que esto con lo otro. Es que yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para Cristo, amar a Cristo, servirle a Cristo, buscar a Cristo. Padre Dios celestial, te doy gracias. Señor, porque yo sí he disfrutado esta predicación hoy. Hoy la he disfrutado, Señor. Y hay momentos de predicar que uno disfruta. Gracias a Dios por traerme la memoria. Llevarme al pasado. Conectarme con ese culto de 15 minutos. Que en aquel entonces para mí como joven era una fiebre, qué sé yo qué, el sentirme el pastorcito allí. Pero aquel pastorcito hoy creció y es pastor. Me atreví a orar con mis hermanos allí, en esos local rooms, tomar de la mano, compartir un devocional. Y hoy te doy gracias, Señor, por ese inicio. Gracias por cada uno de mis hermanos en este día. Ayúdanos, Dios, a no dejar la mejor parte. Que aunque pidan que nos regañen si quieren. Pero yo sé que tú jamás nos vas a regañar porque hemos estado en la mejor parte. Amén. Pueden tomar los asientos. Rosa toma luego. Vivian, a nombre de la iglesia, por favor, pasa aquí.